¿Ya? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa de entrevistas culturales del Conglomerado Cultural Perú Internacional. Hoy estamos de manteles largos. Estamos orgullosos del invitado que tenemos, el maestro de ceremonias, educomunicador y periodista César Ismael Falla Figueroa. Tallerista también. Nos acaba de dar un taller en el grupo de hacedores literarios que fue todo un éxito. Bienvenido a este lugar donde vamos a entrar en tu interior. Gracias por estar aquí. Doy la palabra a nuestro director, Nicolás Hidrogo Navarro. Adelante. Gracias, profesor Nicolás. Esta entrevista promete ser muy interesante. Vamos a entrar en un laberinto con un experto en hacer entrevistas, en entrevistar a gente importante. Doy la palabra ahora a nuestro compañero Luciano Rafael Morales Ciesa de Perú para que lea la biodata de nuestro invitado. Muy buenas tardes, profesor César Falla Figueroa. Muy buenas tardes, maestro Nicolás Hidrogo Navarro, compañeras panelistas y amigos de las redes sociales que nos siguen sábado a sábado. Hoy tenemos un entrevistado de lujo, como siempre, César Ismael Falla Figueroa, de dilatada y fructífera trayectoria en la comunicación. ¿Quién es César Ismael Falla Figueroa? César Ismael Falla Figueroa, Chiclayo, Perú, 15 de abril 1982. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Docencia y Gestión Universitaria por la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, en Perú. Además, es facilitador de talleres de oratoria. Tiene especializaciones en Relaciones Públicas, Periodismo Radial, Educomunicación y Marketing Estratégico. En su haber tiene un vasto recorrido ejerciendo el periodismo radial, escrito, televisivo y últimamente digital. Columnista de la revista cultural Ahora y Siempre y del semanario regional Expresión en el departamento de Lambayeque, Perú. Es comentarista de radio universitaria en Lambayeque, Perú.
es corresponsal de IDL Radio, ex colaborador del diario El Digital, www.eldigital.p, ex colaborador del semanario educativo Apunte Educativo del Grupo La República, en Chiclayo, Perú, ex articulista de la revista Cámara de Comercio en Lambayeque, Perú, es director y productor y conductor del programa televisivo de entrevistas online César Falla Presente. Además, es director y productor del blog www.cesarfallafigueroa.blogspot.com, director y productor del canal online CFTV, columnista del diario digital internacional migaceta.com, director y productor del programa Magazine Contigo en Radio Horizonte de la ciudad de Chachapoyas, Amazonas, Perú, y se desempeña como maestro de ceremonias, conferencista nacional e internacional en diversos temas de comunicación social y periodismo. Ese es nuestro entrevistado de hoy, César Falla Figueroa, a quien le damos la cordial bienvenida y lo recibimos lógicamente con un caluroso aplauso. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, querido Luciano. Muchas gracias a la comunidad de hacedores literarios, dirigido con acierto por el profesor destacado maestro Nicolás Hidrogo Navarro. Este saludo también alcanza a todos y cada uno de los panelistas, unos más conocidos que otros, y entrevistadores, entre los que destaca el propio amigo Luciano Morales de nuestro país y la digna representante del país mexicano, Patricia Soto. Estoy dispuesto a más que una entrevista, por la afinidad cultural que tenemos, a desarrollar toda una conversación que estoy seguro, por el propio peso del tema y la complejidad del mismo, como ya lo hemos tratado, desencadenará una serie de críticas, de controversias, debates, polémicas, que tendrán un horizonte en común, que es construir un periodismo mejor, apostar por el desarrollo cultural de nuestra sociedad y de América Latina en su conjunto. Abierto a las preguntas, a las repreguntas y al debate. Muchas gracias. Bien. Gracias a ti por estar en este lugar. Vamos a aprender mucho aparte del taller que nos acabas de explicar. Gracias. Vamos a iniciar la secuencia de preguntas que van a girar sobre tu eje temático: una mirada crítica y necesidad de periodismo cultural en Latinoamérica. Nuestra primera panelista que va a iniciar la ronda de preguntas es nuestra compañera María Antonia Ramírez, una mexicana radicando en Estados Unidos. Adelante, María Antonia, con tu primera pregunta. Muchas gracias, profesor Nicolás Hidrogo. Muchas gracias, Pati. Y gracias a nuestro magíster César Ismael Falla Figueroa por el día de hoy estar con nosotros. Mi primera pregunta es: ¿qué fue lo que lo llevó a la carrera de Ciencias de la Comunicación y Magíster en Ciencias de la Educación, con mención en la docencia y gestión universitaria? ¿Y cómo se ha venido formando en la amplitud de su experiencia después de haber egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, Perú? Gracias. Una linda pregunta. Les agradezco por ese interrogante que me permite compartir parte de mi historia, como la tiene cada uno de ustedes. Va por dos campos diferentes, pero entrelazados. Primero, en el campo de la comunicación. Aposté por estudiar Ciencias de la Comunicación desde el Colegio Nacional San José, el Centenario Colegio. Estoy seguro varios de los presentes tendrán conocimiento de él. En el Colegio Nacional San José existía una institución muy importante, el Club de Radio y Periodismo José Carlos Mariátegui. Es ahí donde aprendí, experimenté, ¿cómo les puedo decir? Advertí la importancia que tiene el periodismo en la vida, en el desarrollo de un país.
Y es ahí donde comenzó mi interés por desarrollar la actividad periodística, que poco a poco se fue expandiendo a la actividad comunicacional en toda su dimensión. En lo que ya he venido desarrollando y ya lo ha suscrito el amigo Luciano. En el campo de la educación fue porque encontré muchos puntos en común en mi actividad como comunicador, como periodista en diferentes instituciones y sobre todo radioemisoras de la provincia de Chiclayo, del departamento de Lambayeque. Muchos puntos en común en la comunicación y en la educación que me llevaron a estudiar un estudio de posgrado de alta especialización en lo que corresponde ciencia de la educación con mención en docencia y gestión universitaria. Tenía un fuerte compromiso con el desarrollo educativo de mi país. Vi en mí poco a poco que se iba tejiendo en la universidad, en la Escuela de Ciencia de la Comunicación, un interés supremo por aprender, pero también a la par por enseñar. Y es ahí donde tomé la firme decisión de involucrarme por medio de la comunicación, involucrarme de lleno en la educación. Varias personas de los que me conocen encuentran un acento más marcado en la educación que en la propia comunicación, pero es ahí donde nos lleva esta actividad que es transversal en el desarrollo del ser humano, como es la comunicación. Estoy muy comprometido, soy un comunicador muy comprometido con el desarrollo educativo de mi país y considero que esos dos factores son una de las dos vigas maestras más importantes para el desarrollo nacional y pienso que se llevan muy bien, son como hermanos. Gracias por la pregunta, una hermosa pregunta para comenzar un complejo tema. Sí, muchas gracias. Vemos que, como lo dice usted, el hilo de lo que es la cultura y enseñar acerca de todo lo que usted va aprendiendo por medio de su segunda rama en la educación fue precisamente la comunicación, ¿verdad? Entonces es importante saber exactamente por dónde comienza para poder tener, bueno, el canalizarnos en las diferentes áreas en las que un país se da a conocer y quién mejor que pues un comunicador, ¿verdad? Que está al tanto de lo que sucede en su propio país. Entonces, muchas gracias por su pregunta, por su respuesta, perdón, y le doy el micrófono a mi compañera Patti Soto. Antes de que dé usted el pase a la señorita Patti, es inevitable ir monitoreando el extraordinario comportamiento que de un inicio muestran como entrevistadores. Es cierto, la comunicación fue una especie de, si no salvoconducto, el pasaporte que me llevó a la educación y mi válvula de escape a todas mis inquietudes de ese momento, en una etapa difícil para el país de transición democrática porque hay una fuerte influencia política en mi desarrollo académico. Y bueno, ya hablaremos más de eso. Sí, estamos ansiosos por conocer las demás preguntas. Así que, Patti, gracias. Gracias, María Antonia. Muy interesante tu pregunta y más interesante la respuesta de nuestro invitado, que para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí. Bueno, vamos a continuar con nuestro compañero Luciano Rafael Morales Pieza para que haga su primera pregunta. Muy bien, profesor. Se puede escuchar esas bases sólidas en el Colegio San José de su pueblo natal, Chiclayo. Hemos visto una dilatada trayectoria en la comunicación. Especialmente empezó en radio, luego televisión, ahora en medios digitales. Justamente sobre la radio. Sobre la televisión. Según estudios del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, la penetración de la televisión en el Perú urbano ha llegado a alcanzar hasta el 99% de la población, siendo el medio más sintonizado, pero a la vez el más cuestionado por su sensacionalismo y por sus contenidos inadecuados, a tal punto que el fallecido Marco Aurelio de Negri
hablaba de la bajura y excrementización de la televisión comercial en el Perú. Incluso ha habido marchas para cambiar esta realidad, pero las cosas no han cambiado significativamente. En su opinión, profesor César, ¿es posible una televisión con contenidos culturales en el Perú y en Latinoamérica? ¿Qué se necesitaría para ello, profesor? Esa es la pregunta. Solo para terminar la primera inquietud, es por eso que yo me autodenomino educomunicador. Es la forma más cómoda como la que yo me siento. ¿Bien? Sí, sí es posible. Sí es posible desarrollar una televisión orientada y comprometida profundamente con la educación y la cultura, pero cuesta muchísimo sacrificio, porque esto debería de comprometer al empresariado nacional, al empresariado privado, público y del exterior, que puedan invertir y apostar por una verdadera televisión que apueste por los valores, por los principios, por el progreso y desarrollo de las personas y de los pueblos en su conjunto. El Instituto de Radio y Televisión, a través de Radio Nacional, de TV Perú, de sus muchas repetidoras a nivel nacional, son prueba de ese compromiso, pero claro, está financiado por el Estado. Pero ese modelo de hacer televisión hace mucho tiempo debió ser replicado a nivel nacional y sin embargo se ha abandonado. El sistema de cómo se vienen desarrollando los medios de comunicación, sobre todo de señal abierta nacional, nos ha insertado un chip en el cerebro de que la cultura y la televisión no se llevan bien, y debería ser todo lo contrario. Y ese fenómeno es a nivel de toda América Latina, y es una de las debilidades que tiene la televisión latinoamericana. No debería de ser así, pero lamentablemente lo es. La televisión nacional y la televisión de todo el continente, excepto algunos países, caso por ejemplo Cuba, está más comprometida con preservar sus intereses políticos y de otro lado comprometida con, por así decirlo, contaminar la mente de la juventud, que no encuentra ningún espacio para poder desarrollarse dentro de los medios de comunicación masivos, fundamentalmente en la televisión. Pero gracias a Dios, como en la mayoría de canales del Estado de América Latina, aquí en el país, en Perú, tenemos un instituto de radio y televisión que se ha expandido a otras frecuencias especializadas en televisión para niños, por ejemplo, que es un modelo que hace tiempo debió replicarse en la televisión de señal abierta, y lastimosamente los medios de comunicación nos han insertado en el cerebro al pueblo peruano, por ejemplo, que no tienen ningún compromiso con la educación, al punto de decir que los medios de comunicación no educan, no culturizan, y eso es totalmente falso. Magnífica respuesta, profesor. Sí es posible una televisión que apueste por la cultura, por los contenidos culturales en Latinoamérica. Lamentablemente, no se tiene conocimiento, por ejemplo, de lo que decía Oscar Wilde. No todo crimen es vulgar, pero la vulgaridad es un crimen. Y es lo que están transmitiendo en muchos países y en el Perú la televisión. Qué bueno que usted señale la experiencia de TV Perú, donde hay excelentes programas culturales y que la juventud tiene que despertar, ¿no? Tiene que despertar y apuntar a esos programas para ir creciendo intelectualmente. Y gracias por su respuesta. El fenómeno que sucede en el Perú sucede en la mayoría de países de América Latina. Entonces, el desarrollo, por ejemplo, que ha tenido Chile es por esfuerzos privados,
y de su televisión nacional de Chile, pero no por los canales de señal abierta que están interesados por otra, tienen una agenda alejada del desarrollo, del progreso, del bienestar de su población. Y eso es totalmente, es un crimen para el desarrollo que debería tener un ser humano, sobre todo desde su niñez, adolescencia, en la cual es una etapa de rebeldía y en el cual requiere de orientación por parte del Estado a través de sus medios de comunicación. Y otro tema también muy delicado que me gustaría y que pongo en la mesa para tratar es la pobre o nula, mejor dicho, coordinación que debería de existir entre la familia, la escuela y los medios de comunicación. Eso es un cáncer en todo nuestro continente. Muy bien, profesor. Hay desafíos que hay que asumir y lo vamos a seguir haciendo, como este evento que por lo menos pone el tema en agenda. Felicito. Doy el pase a mi compañera Patti Soto. Gracias. Siempre es interesante escuchar las sabias respuestas de nuestro invitado, maestro César Falla. Ahora doy el pase a nuestra compañera Daisy Yomona de Perú para que haga su primera pregunta. Te escuchamos aquí. Ya habíamos escuchado referente a lo que nos planteaba nuestro compañero César Falla, referente a los medios de comunicación y al periodismo, que está parametrado y que la manera como está promocionando el arte y la cultura. Es una opinión en la cual él nos plantea de que no se está dando este hecho. Sin embargo, la pregunta va dirigida al actuar de los periodistas. ¿Este actuar de qué depende? Para que esta promoción de la cultura y del arte sea limitada. ¿De quién depende? De las universidades que ya arrojan a personas con un perfil parametrado o al mercado específicamente. Sí, es cierto, parte de un error en la aplicación del verbo, pero es la verdad, están arrojando a la calle, a la sociedad, a como pueden, a los estudiantes de comunicación, los hoy bachilleres, licenciados, en la cual poco o nada hacen por promover la lectura, poco o nada hacen por promover el desarrollo y la puesta en marcha dentro de la universidad como un centro de laboratorio y de producción de productos periodísticos y comunicacionales que tendrían que ser del más alto nivel por promover proyectos académicos concretos que se puedan incorporar en los medios de comunicación de la propia universidad, caso, por ejemplo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a través de Radio Universitaria, y también las universidades a nivel nacional a través del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Poco se hace eso de parte de la universidad. Por eso es que el esquema del egresado de periodismo y de ciencias de la comunicación es tal vez desarrollar sus emprendimientos, pero en el rubro, pongámosle una etiqueta, suena feo, pero hay que hacerlo, es así. Hacer más de lo mismo, programas políticos, revistas de espectáculo, que no entran a fondo del verdadero sentido y compromiso cultural y educativo que tendría que tener un profesional egresado de una universidad. El trabajo que se hace en las escuelas de ciencias de la comunicación, de periodismo y facultades es muy pobre. Y el mercado laboral no exige ese requisito, más está focalizado al lado de la técnica periodística, al manejo de cámaras, al manejo técnico de los equipos técnicos para producir un determinado programa,
pero no en el trabajo que debería desprenderse desde la universidad y por iniciativa de los propios estudiantes, periodistas, comunicadores titulados, que es en un tema central, que es la generación de contenidos comunicacionales y periodísticos. Entonces, aquí hay un compromiso y un pasivo que tendría que asumir la universidad, el mercado laboral y el propio periodista, comunicador, por la despreocupación que tiene. Y esto motiva los pseudo paradigmas que tiene este profesional en los medios de comunicación de señal abierta. ¿A qué aspira una estudiante de ciencias de la comunicación? A ser conductora de Esto es Guerra. Esa es la verdad. Y de todos los programas de espectáculo que existen en América Latina. En México, por ejemplo, ¿no? Hay más de uno, ser productora del programa de Laura Bozzo, por ejemplo. Entonces no hay mayor aspiración, no hay mayor ambición, no se ve un compromiso por entero. Estoy siendo muy exigente, porque hay nobles propósitos de parte de un sector de comunicadores egresados, hay nobles propósitos, plausibles propósitos, pero que no son suficientes para alcanzar un real progreso y desarrollo. Claro, estamos de acuerdo con la posición que usted asume, debido a que no todos los comunicadores, no todos, siempre hay un grupo reducido en la cual defiende y promociona la cultura. Incluso, si bien es cierto, no hay apoyo por el Estado, ellos, con todas sus habilidades y técnicas que tienen, realizan sus programas no lucrativos, sin embargo, difunden la cultura. Muchas gracias. Pero yo hablo desde un punto de vista estructural, como desarrollo de país, como sistema de trabajo a emprender. Y esto parte del Ministerio de Educación y parte de la propia política educativa de cada escuela y facultad de ciencias de la comunicación. Estoy aquí para tratar el tema desde el punto de vista estructural, para atacar el problema, los que existan desde la raíz. Ese es mi estilo. Y lo que usted señala son esfuerzos valiosos, pero que están un tanto dispersos. Patita. Muchas gracias, Daisy. Gracias por la pregunta, muy interesante. Ahora, voy a hacer mi primera pregunta. Si quieres apagar tu micro, Daisy, para que no nos haga ruido. Gracias. Bueno, girando en torno al eje temático, una mirada crítica y necesidad de periodismo cultural en Latinoamérica, me gustaría que nos contaras, César Ismael, tu experiencia a través de tu programa de televisión, de entrevistas online, César Falla Presente. ¿Cómo fue tu experiencia en relación al eje temático que tenemos hoy? Una experiencia maravillosa que es difícilmente, pero muy posible con el tiempo que vuelva a repetirse. Me gustaría repetirla y, como siempre, todo proyecto personal, mejorarlo. Que poco a poco se fue gestando, fue cogiendo cuerpo en base a un proyecto de corto y de mediano plazo, que lastimosamente por temas de agenda personal no pudo continuar, pero que me permitió entrevistar a personalidades del campo de la cultura, de la educación, de la política, ejes fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Me permitió dar a conocer aspectos valiosos que cada uno iba desarrollando, emprendimientos, las experiencias de gobierno en el campo de los políticos que participaron en el programa, los proyectos artísticos, caso por ejemplo el director, el amigo Rego del grupo de teatro Huerequeque en Chiclayo, en Lambayeque. Una experiencia gratísima que tuvo todo el respaldo de la empresa Radio Televisión Chiclayo, un esfuerzo privado, y que tuvo mi mejor disposición. Conté con un pequeño pero importante equipo de producción que me ayudó muchísimo a llevar adelante este proyecto.
y proyectos como este deberían de replicarse en todo nuestro continente. Lastimosamente hay muy pocos por una de las razones fundamentales. Tendrían que ser apoyados por fundaciones y nosotros como periodistas tocar puertas por las agencias de cooperación internacional. Tendrían que tener dentro de su política de trabajo el apoyo a la promoción de estos proyectos comunicativos en un mundo en una América Latina tan conflictuada, cada día más compleja, cada día hecha un rompecabezas, tan desordenada. La comunicación cobra una importancia de enorme envergadura. Tendría que ser uno de los puntales de la solución a los problemas y del desarrollo de nuestro continente. Lamentablemente falta eso y es compromiso, sobre todo de los ministerios de Cultura, de Educación, de los institutos de radio y televisión del Estado, de los gremios empresariales constituidos, de echar para adelante ese proyecto y convocar a los que saben, no a las personas improvisadas o no a las personas arrastradas por la fama débil, ¿no? Eso es lo que puedo yo compartir. Pues a través de tus palabras podemos descubrir la importancia del periodismo cultural y también la importancia del apoyo de las instituciones gubernamentales, culturales, para que esto se pueda extender y deje una huella importante, sobre todo en nuestros jóvenes, en todo Latinoamérica. Muy interesante tu respuesta. Ahora, gracias, Patricia. Vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas. Y viene nuestra compañera de Estados Unidos, María Antonia Ramírez. Te escuchamos, María Antonia. Muchas gracias, Patti. Bueno, con su alta experiencia en conducciones de programas radiales y televisivas, me fijé también en su blogspot como director y productor del canal online CFB-TV, en el apoyo a los jóvenes del Perú, pero no solamente a ellos, sino a los jóvenes de América Latina. Y bueno, he revisado cuidadosamente su blog y en uno de sus escritos, de verdad me ha impactado tanto, en un escrito histórico acerca de un evento en Nueva York, en los Estados Unidos, la reunión hippie, que tuvo lugar en Nueva York, cerca de Nueva York, en el 18 de agosto de 1969, que bueno, es la protesta de Woodstock, y en su escrito, el escrito se llama Woodstock, un himno de paz y amor. Ahí está mi pregunta. Usted ha mencionado, y que lo ha dicho más de 3 veces, esta sería la 4ª vez, que a usted le hubiera gustado ser hippie. Pero también, ¿por qué? ¿Y qué es lo que le nace el deseo de mencionar esto? ¿Qué opina del pacifismo y qué opina también acerca de la música y el arte de aquel histórico evento en Nueva York? Gracias. La música es la más deliciosa expresión de los pueblos. Y me hubiera gustado ser hippie porque la naturaleza, una de los, ¿cómo les puedo decir? De un principio básico de la psicología es que el ser humano anhela lo que no es. Y yo admiro la espontaneidad en la década de los 70, por historia lo sé, del grupo hippie, un grupo de protesta, pero protestaban por medios pacifistas, promoviendo la paz, promoviendo la libertad, y me parece que son valores fundamentales. Y sí, repito, a mí me hubiera gustado ser hippie en la década del 70. Me parece que era una vida sin parámetros, sin parámetros que ahora de alguna u otra manera la sociedad nos pone, sin marcos rígidos, y lo más extraordinario es vivir la vida con plena libertad.
siendo solidarios como eran los hippies, promoviendo la paz, promoviendo valores sublimes, y me identifico mucho con lo vivido en Gusto, un evento que marcó la historia de la música y marcó la historia de lo que significa un modelo de cómo asumir la vida. Irrepetible ahora, porque ahora las exigencias y los parámetros de la sociedad son otros. Fue en su momento, una piedra de toque en su momento, irrepetible, y bueno, si yo hubiera estado en esa década, por mi forma de pensar, tal vez un tanto anacrónica, un tanto alejada al pensamiento común, monocorde, hubiera yo seguido la línea de los hippies. Muchas gracias. Sí, me quedé muy impactada con esa pregunta porque curiosamente es la última parte del escrito donde usted dice esto, que le hubiera gustado. Pero yo me quedé, dije, mañana le pregunto. Y bueno, menciona mucho acerca de la libertad de ideas, pero en una forma en paz, a través de la música, a través de las reuniones tranquilas, a través de las reuniones sin violencia. Entonces, eso... Como Gandhi, definitivamente, sí. Yo creo que todos nos identificamos, bueno, por lo menos aquí, ¿verdad? Nos identificamos con ese tipo de comportamiento, ¿verdad? La libertad, pero en una forma tranquila y pacífica. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y ahí entra la contradicción de su entrevistado, ¿no? Porque los que me conocen me ven un tanto ya entrando un poco en confianza, un tanto, como dice el algo popular, formalito, y jamás hubieran pensado, y a mí me hubiera gustado ser hippie, pero es parte de la complejidad, la estructura compleja del ser humano. Y ustedes, gracias a la investigación que han desarrollado, han encontrado esa extraordinaria contradicción que tengo en mi vida. Una de ellas. Gracias por compartir. Patti, le doy el micrófono. Gracias. Gracias, María Antonia. Yo estoy encantada con esta pregunta que has hecho, porque justo iba a hacer este comentario. ¿Cómo se conjuga una persona con espíritu de hippie con alguien tan cultural, tan serio, tan entrevistador, tan? Me encanta esa dualidad que podemos descubrir hoy. Bueno, seguimos con nuestro compañero, Luciano Rafael Morales Pieza, para que haga su segunda pregunta. Muy bien. De Nueva York lo traemos al Perú para entrar al tema de la visión crítica del periodismo cultural. En mi primera pregunta hablé de la televisión del 99% en la población urbana. Pero el resto, en el último rincón del país y de Latinoamérica, es la radio la que cobra vital importancia para las comunicaciones. La radio está más cerca de la gente. Y es ahí donde el periodismo radial, profesional o aficionado, es una poderosa voz para fines nobles, como el Buscapersonas de RPP, y no tan nobles, como lo ha retratado literariamente don Mario Vargas Llosa en su novela Pantaleón y las visitadoras. Ahí presenta la voz del Sinchi, un programa radial a cargo del personaje Germán Laudano Rosales, quien tiene vital influencia a favor cuando recibía dinero y en contra cuando no le daban del famoso servicio de visitadoras de Pantaleón Pantoja. Usted me entenderá, profesor César Figueroa. En su opinión, en el Perú y en Latinoamérica, ¿sigue siendo el periodismo radial una poderosa voz? Y este tipo de periodistas, entre comillas, que practican este periodismo, ¿qué opinión le merece, profesor César? Por su ampliación geográfica, su expansión en cobertura, sobre todo la AM, y no se deja atrás la FM, que ha avanzado bastante en cobertura,
y por otro lado, también por la riqueza de su lenguaje. La radio es el medio más cercano a la gente y sin duda sigue siendo el más importante. A los últimos rincones de Argentina, de Chile, de Colombia, de Bolivia, hasta las zonas urbanas más estelares de cada país hermano y por supuesto del Perú, la radio sigue gobernando nuestros corazones. A tal punto que la radio, yo me quedo absorto de cómo se ha ido insertando de manera extraordinaria en las plataformas digitales. Los portales electrónicos cuentan ya con un espacio, un espacio adecuado, un software, en la cual transmiten desde ahí las empresas radiales su transmisión. Por ejemplo, Radio Horizonte tiene horizonteperú.com, desde ahí transmite en vivo la radio. Entonces, se ha adecuado perfectamente, ha sido la primera en adecuarse en los canales de YouTube, a través de los podcasts, a través de las páginas web, a través de los celulares y sus aplicativos, se han ido insertando en el corazón y se han ido afianzando en el corazón de la gente del ayer, del hoy, del futuro. Entonces, el gobierno de la radio continuará por eterna memoria. Es el principal medio de comunicación para mí, es el medio en el cual yo me inicié, es el amor de mis amores, como lo dije en una de mis últimas publicaciones en Facebook, y tiene un antecedente extraordinario. Recordemos que en los años 50, 60, 70, 80, en Chiclayo el profesor Hidrogo fue, y el profesor Luciano fue mucho más testigo que yo. Radio Delcar, por ejemplo, tenían una sala de teatro, una sala de canto en el cual los coros de los colegios estaban presentes en las radios, en el cual, por ejemplo, los cantantes famosos en Radio Nacional, Radio América, para mencionar Lima, la capital, radioprogramas del Perú, se desarrollaban radionovelas. Entonces, la radio es el medio de comunicación, que me perdone la televisión, pero el más completo, el más íntegro, y que hoy día ha sido algo abandonado, ¿no? Con algunos esfuerzos dispersos, como el que desarrollan, por ejemplo, en América Latina, Radio Bio Bio, por ejemplo, ¿no? Radio Cooperativa en Chile, ¿no? Y otros medios de comunicación en América Latina y en el Perú, en Piura, por ejemplo, Radio Cutibalú, en Chiclayo, en Lambayeque, Radio Universitaria, en Amazonas, Radio Horizonte, y otros medios, Radio Marañón en Cajamarca, por ejemplo, y otros esfuerzos dispersos que no están alienados a una política de desarrollo educativo que debería tener los ministerios de educación de cada país hermano y los ministerios de cultura. Esa es la más feroz crítica que yo puedo establecer en el periodismo cultural, en cuanto a las radios y en cuanto a las publicaciones impresas. Las publicaciones que quedan son muy pocas, de verdad. Hay esfuerzos, por ejemplo, de periódicos como La Jornada en México, La Reforma, y de alguna u otra manera no descuidan sus suplementos culturales, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en Córdoba también hay publicaciones, revistas, periódicos que van en ese propósito cultural. En el Perú, por ejemplo, la revista Domingo del diario La República, la revista Andares en su momento, que ya desapareció. En Chiclayo, el diario La Industria, Lundero, desapareció. Y así por el estilo. Hay algunos que superviven, otros han muerto por la falta de auspicio y sobre todo por esta coyuntura del coronavirus. El factor cultural en el periodismo
no se ha engarzado muy bien en las plataformas tecnológicas. Ha sido dejado de lado al cuarto, quinto plano. Lamentablemente ese es el gran desafío que tenemos nosotros como periodistas y comunicadores, y el gran desafío de hacedores literarios muy comprometidos con el periodismo y la comunicación, y ese es el gran desafío de los que recién egresan de las universidades, de los que están estudiando en las universidades y de los maestros universitarios. Muy bien, profesor. Entonces, la radio sigue siendo la voz que llega a la gente, pero tiene que proponer los contenidos culturales desde la radio, al estilo del CAR, como muy bien lo he dicho, en Chiclayo. Y ese es el desafío, el reto que no se está viendo, ¿no? Por eso ponía como ejemplo a La Voz del Sinchi, que cuando le ponían el sobre, ahí sí, pues, ¿no? Decía, tengo en mis manos el informe del 0% violaciones por el servicio de visitadoras. Pero hay que ir en concordancia. Y cuando no le daban, cuando no le decía, la inmoralidad. Hay que ir en concordancia con lo que ha dicho la maestra de ceremonias, Patricia. Vamos a hablar de periodismo cultural al más alto nivel. Lo que usted expone, amigo Luciano, es lo que se replica a diario en todos los medios de comunicación de América Latina y en especial en la mayoría de medios, y en especial en el Perú. Es un periodismo lastimosamente calificado como comercial, que es el día a día. Y creo que perdemos el tiempo hablando de eso. Así es. Con todo cariño. Correcto. Adelante, Pati Soto. Adelante, Pati Soto. Muchas gracias. Siempre interesante. Me encanta la manera como tú nos haces introducir, nos introduces en ese mundo desde tu perspectiva, y se ve muy claro la diferencia del periodismo cultural y el periodismo comercial, digamos. Ahora vamos con nuestra compañera Daisy Yomona. Adelante, Daisy, con tu segunda pregunta. Ya tienen un titular. Ya tienen un titular. César Falla le hubiera gustado ser hit. Me encantaba. A mí me encantó esta parte. De toda su experiencia como comunicador y periodista, quisiera saber dos de las acciones más relevantes en su trayectoria política que está realizando para promocionar la cultura y el arte. Bueno, ya el pasado ustedes lo han mencionado, como bien lo dice el profesor Hidrogo, en mi biodata, yo le llamo biografía, y la actual es un proyecto interesantísimo, de un lado en Radio Horizonte, en el cual estoy muy comprometido a focalizarme en el progreso y desarrollo de la sociedad a través de una serie de segmentos y de un esfuerzo en conjunto de Radio Horizonte y de mi persona como director y productor del programa Magazine Contigo, que van apuntalando el progreso y desarrollo del ser humano. Tenemos un segmento bíblico en el cual damos lectura de las citas bíblicas con un pequeño comentario, si amerita de mi parte. Eso enriquece el espíritu. Vamos tocando el tema por la fibra más sensible de un ser humano, ¿no?, que es su espíritu. También tenemos un segmento de ayuda humanitaria que busca solidarizar a la gente con diversos casos que se dan a diario en nuestro país. Tenemos un segmento de Formando Ciudadanos, en el cual sirve como una guía para participar activamente en la vida política y social de nuestro país. Por ejemplo, el hecho de la importancia que tiene el voto en nuestra vida republicana. El voto, por ejemplo, que vamos a efectuar mañana en las elecciones generales. Tenemos un segmento de TIS de cultura política, en el cual vamos a hablar de la constitución política del Estado, cada uno en cada artículo de la Constitución. Vamos a hablar del rol de las instituciones del Estado, porque lastimosamente buena parte de la ciudadanía en nuestro continente latinoamericano
lee poco en términos generales, no conoce el rol de sus instituciones, no sabe dónde acudir y confunde las cosas y no se construye una verdadera opinión ciudadana. Y tenemos otros tantos segmentos, por ejemplo, el libro de la semana, en el cual damos a conocer, recomendamos un texto literario, vamos a recomendar un texto educativo, un libro de carácter histórico, por ejemplo, un libro de carácter científico, para que la gente pueda ir involucrándose con la lectura. Y también para niños a nivel de cuentos, por ejemplo. Yo tuve una experiencia, ya que hablamos de proyectos exitosos en cultura y educación, una experiencia muy bonita en la ciudad de Huarango, en Cajamarca, la sierra del país, en el cual me atreví como director, productor y conductor de la radio de la Municipalidad Distrital de Huarango a desarrollar una jornada completa de mi novela favorita de Mario Vargas Llosa, el cual iba dirigida a los niños. Eso gustó a la gente, pero no gustó al alcalde. Tomó la decisión por eso de retirarme de la municipalidad. Entonces, son experiencias que uno pasa, y yo comprendo por qué no le gustó al alcalde, porque eso significa comenzar a ir formando a niños desde los medios de comunicación, y eso incomoda mucho a los politiqueros, ¿no? A los que hacen mal uso de la política, porque no son políticos, son politiqueros. Y también estoy comprometido como columnista en el diario digital internacional Mi Gaceta, en el cual tratamos temas de cultura política, de cultura ciudadana, aspectos relevantes que van en la dirección misma de mi participación en Horizonte como director y productor del programa Magazine Contigo. Esos son lo reciente, lo demás ya ustedes han referido, ¿no? Realmente una loable función en la cual usted está realizando en este tiempo actual y difundiendo la cultura y el arte. Patita, te doy pase para la siguiente pregunta. Gracias, Daisy. Bueno, toca el tiempo de mi pregunta. Segunda pregunta. En tu experiencia como columnista y colaborador en diferentes medios escritos, como la revista cultural Ahora y Siempre y el semanario Expresión, aparte de los que tú has comentado, ¿cómo compaginas esa labor de columnista y colaborador con el periodismo cultural? Bueno, la oportunidad que en su momento me dio el semanario Expresión por espacio de, diría yo, de 7 años, ya no lo soy, pero en su momento fue una ventana extraordinaria para fomentar educación y cultura. También en la revista Ahora y Siempre, de la muy recordada por el amigo Nicolás Hidrogo, Carmen Tata Torres, que en paz descanse, una gran amiga de nosotros, pero más amiga de la cultura. Fue una ventana extraordinaria, por ejemplo, el proyecto de Tata Torres, que fue muy personal y que ella invertía y significaba un pasivo económico para ella porque no recibía como ganancia ni un sol, ya no se puede repetir ahora, ¿no? Es muy difícil, casi imposible, la revista Ahora y Siempre. Y yo le preguntaba siempre al amigo Bancayán, estoy haciendo una, ya, ¿cómo les puedo decir?, desempolvando cosas, ¿no?, del pasado. ¿Y qué va a pasar cuando muera Carmen Torres? Ella no está tan bien de salud. Va a morir ahora y siempre. Y así fue. Se fue Carmen Tata Torres y se fue con ella, murió con ella ahora y siempre. Porque nadie tuvo los pantalones de nosotros, y me pongo en primer lugar, de asumir un tremendo desafío. Ella lo asumía con mucho cariño y mucha responsabilidad, con sus lectores, con sus columnistas y con sus pocos auspiciadores. Era una gran profesional, escritora como ustedes, muy comprometida con el periodismo, muy comprometida con la educación. La engarcé muy bien,
fue parte de mi vida y va a seguir siendo parte de mi vida. Estos dos factores, la educación y la cultura, con el desarrollo de columnas de opinión, y también la política, muy ligada con la educación y la cultura también. Bancayán es un colega de ustedes, escritor lambayecano, uno de los mejores profesores que he podido ver, y él es Carlos Bancayán Yontón. Mi homenaje para él en vida. Igual nuestro homenaje también para él, para todos aquellos escritores. Perú se distingue por tener excelentes escritores, excelente gente de la literatura y de la cultura. Felicidades para el pueblo de Perú por tener grandes expresiones de la cultura y la literatura. Hoy estoy muy contenta, muy agradecida con el profesor Nicolás Pedro Navarro por tener acceso a esta entrevista que nos ha enseñado bastante. Estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer y mostrar mi admiración por toda la labor literaria y cultural, periodística y educativa que has llevado a cabo. Muchas gracias por tener este ícono de la comunicación frente a nosotros. Estoy agradecida. Y ahora doy las palabras a nuestro invitado, César Ismael Falla Figueroa, para que dé sus palabras de despedida, y después el profesor Nicolás cerrará formalmente este programa de entrevista. Mi homenaje a Conglomerado Cultural y a ese círculo extraordinario de literatos, escritores, poetas, hacedores literarios, por la fructífera labor que desarrolla, comandados, dirigidos por el maestro Nicolás Hidrogo Navarro, al conjunto que lo acompaña día a día en esta faena extraordinaria, la más importante actividad literaria y periodística de, de una de las más importantes de América Latina y de nuestro país. Mis respetos, mi aprecio y mi apoyo total a ese propósito. Para mí ha sido el honor de estar esta tarde con ustedes tratando un tema que lastimosamente no se trata en los medios de señal abierta, muy poco a nivel de las radioemisoras, que se debería de tratar de forma más extendida, y nulo en la televisión nacional de cada uno de nuestros países. Espero que algún día pueda transformarse esa realidad, pero va a partir de una real, consistente política de Estado, la cual pueda poner los puntos sobre los íes a los medios de comunicación, sobre todo privados, y que pues se engarcen a propósitos nacionales en favor de la sociedad. Esa es mi perspectiva, y bueno, muy agradecido por esta hermosa tarde, y mi saludo a toda América Latina. Nuestro aplauso y agradecimiento, admiración también por esta tarde, por esta hora magnífica. Y bueno, ahora toca a nuestro director Nicolás Hidrogo Navarro para que cierre el programa.
Está apagado tu micrófono, César. Está apagado. Sigue apagado tu micrófono. ¿Ya sigue apagado? Él Está bien. desarrollaba su programa, la función de la palabra, no, no teniendo en cuenta el rating, porque si tenía en cuenta el rating, ese programa debió ser cancelado hace muchos años. Y de otro lado, él se sentía muy contento de no tener ese rating que otros anhelan, están enfermizos y persiguen por lograr un rating alto de 40, 50 puntos, porque él entendía perfectamente que la sociedad peruana, en su mayoría, no todos, porque hay gente que valoraba y apreciaba su trabajo, no estaba preparada para eso, lo entendía. Y era un galardón para él tener esa, entre comillas, miseria de rating, pero era verdaderamente la gente de altísimo nivel cultural, que las hay en el país, pero muy poquitas, que sopesaban el esfuerzo del gran Marco Aurelio de Negri, que tanta falta hace hoy día. Y un comentario adicional que se desprende de la experiencia de esta entrevista. Es muy difícil, entiendo, como, como profesor, como comunicador, es muy difícil entrevistar a una persona con criterios tan radicales como mi persona. Y ustedes han logrado superar esa valla, han logrado que yo pueda entrar en confianza con ustedes, más allá como mis amigos, y, y hemos compartido un taller importante. Pero yo de verdad felicito porque me conozco y sé que es muy difícil. Los felicito por ese logro. Ese es mi comentario, profesor Hidrogo. Mi respeto como siempre. Gracias. Una, una entrevista para la historia que jamás olvidaré. Un abrazo, queridos hermanos. Nos vemos. Bueno. Hasta luego, maestro César, hasta luego. Hasta luego, profesor. Que le vaya muy bien.
Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Esperamos su foto. Gracias, gracias, María Esperamos Antonia. estar leyendo más la Una foto Gaceta, final, el digital, una foto final. YouTube. Muy bien. Pero sacó del sastre, sacó esa revelación. Yo quiero saber más de la experiencia Kitty en New York. Ah, todo está plasmado en el artículo, pero podemos conversar más con todo gusto, ¿no? Ay, sorry. Okay.